Hola. Hola, José Ramón. ¿Qué tal, Natalia? Muy bien. Bien. Pues quería hacerte una pregunta, porque tú estás trabajando aquí como profesor en medicina, ¿verdad? Efectivamente. Soy especialista en inmunología y profesor de inmunología en la Universidad Complutense, en la Facultad de Medicina. ¿Qué es la inmunidad? Pues la inmunidad es como 1,5 kilos de células y moléculas que nos defienden de las infecciones. Hay como 2 tipos de inmunidad. La inmunidad que se llama innata, que consiste básicamente en células pero también moléculas que cogen a los bichos y se los destruyen tal cual. Y luego la inmunidad adaptativa, que consiste en una serie de células y moléculas que son capaces de hacer preguntas mucho más avanzadas sobre lo que son las infecciones. José Ramón, todo esto del estudio sobre la inmunidad, ¿para qué sirve? ¿Qué utilidad tiene? Tiene una importancia fundamental en el mundo de la sanidad, porque resulta que los defectos de la inmunidad se traducen en enfermedades que se llaman inmunodeficiencias, y los excesos de la inmunidad se traducen en enfermedades que se llaman autoinmunidad, por un lado, o alergias. De modo que entender la inmunidad sirve también para diagnosticar estas enfermedades y después para tratarlas. Y luego hay otro aspecto muy importante, que es el de las aplicaciones de la inmunidad. Ejemplo número 1, las vacunas. Es decir, tú te expones mediante una vacuna a una enfermedad y de esa manera ya no la puedes sufrir. Y eso ocurre gracias a la inmunidad adaptativa. Y después está el tema de los trasplantes. Hasta hace no muchos años no se podían trasplantar órganos porque la inmunidad lo impedía. Como ahora entendemos cómo funciona la inmunidad, podemos, por un lado, prevenir el rechazo de los injertos, de los trasplantes, por ejemplo, de riñón, pero luego también podemos tratarlo. Es decir, hay fármacos que permiten mitigar la inmunidad para que no se carguen el riñón recién trasplantado. La tercera aplicación, la más interesante de todas, es la inmunoterapia del cáncer, que consiste en hacerle cosquillas a la inmunidad adaptativa con objeto de que destruya el cáncer. Ahora mismo para el cáncer está la cirugía y la quimioterapia, pero en ambos casos es bastante cruento para el paciente. En este caso se trata simplemente de modificar su propio sistema inmunitario, es decir, el paciente se cura a sí mismo realmente. Tiene algunos efectos secundarios, precisamente como la autoinmunidad, debido a que lo que estás haciendo es liberar al sistema inmunitario de su autotolerancia, que se produce también frente a células propias, como son las del cáncer. Pero la gran ventaja es que es muchísimo más eficaz en muchos tipos de cáncer. ¿Cómo trabajáis aquí en el laboratorio? Bueno, pues una de las células responsables de la inmunidad adaptativa se llama linfocito T, y la T viene del timo, que es un órgano que tenemos en la base del cuello, que es donde nacen y se producen este tipo de linfocitos. Estos linfocitos, para poder detectar a los patógenos, utilizan un conjunto de moléculas en su membrana que se llaman receptor para antígeno del linfocito T. En el año 1986 describimos la primera inmunodeficiencia de los linfocitos T, y desde entonces nos hemos convertido en un laboratorio experto en ese tipo de inmunodeficiencias. ¿Y qué es un linfocito? Dentro del 1,5 kilos de células y moléculas que constituyen el sistema inmunitario, pues entre las células hay unas que son los fagocitos y otras que son los linfocitos. Y se llaman así linfocitos porque están en la linfa. La linfa es un líquido que se encuentra en los ganglios linfáticos y también en los conductos linfáticos. Y se extrae del líquido intersticial, que es el líquido que empapa los tejidos. Y en esa linfa hay muchos linfocitos. Es una célula central en el sistema inmunitario. ¿Te lo enseño? Vamos a verlo. Vamos. ¿Cómo trabajáis aquí en el laboratorio? ¿Qué es lo que hacéis? Pues el procesamiento consiste en que cogemos la sangre del paciente, y entonces lo que hacemos es que lo centrifugamos, y cuando hacemos esta centrifugación se separa por densidad y entonces aparece una bandita de células de color blanco, que son los leucocitos, las células blancas, entre los cuales están los linfocitos. Entonces luego pasamos a analizar esa mezcla de linfocitos, y para eso utilizamos un aparato que se llama citómetro, que mide las células y les hace preguntas que tienen que ver con la cantidad de las células y la calidad de las células. Es decir, aspectos que nos permiten decidir si ese individuo tiene o no la inmunodeficiencia de esa estructura de la membrana que te conté, que se llama el receptor para antígeno, que es capaz de ver los patógenos en el caso de los linfocitos T. ¿Qué son los patógenos? Bueno, yo llamo patógenos de manera genérica a lo que se suelen llamar microorganismos patógenos que generan enfermedad. ¿Cuáles son los más importantes en humanos? Virus, las bacterias, y luego otro tipo, aunque son menos frecuentes en Occidente, lo que se llama
globalmente parásitos. Todos estos bichos viven sobre nosotros. De hecho, en realidad tenemos más patógenos sobre nuestro cuerpo que células tiene nuestro cuerpo. Luego entonces la muestra se recibe, se procesa y se emite un informe. Y ese informe, nosotros lo que decimos es: este paciente tiene o no tiene esta enfermedad del receptor para antígeno de la célula T. Y entonces en el hospital que nos han mandado la muestra nos dicen: pues entonces con este diagnóstico pasamos al tratamiento. Entonces el diagnóstico es súper importante y nosotros hemos desarrollado unos algoritmos que nos permiten hacer un diagnóstico y unas técnicas de laboratorio que solo se hacen aquí, que permiten definir perfectamente este tipo de pacientes. Entonces, una vez que hacemos el diagnóstico en el hospital de origen, donde está el paciente, como lo que tiene es una enfermedad del sistema inmunitario, lo que hacen es sustituir el sistema inmunitario, y esto se hace trasplantando la médula ósea. Resulta que todo nuestro sistema inmunitario nace en la médula ósea. Esta médula ósea se sustituye por la de un donante. El donante, lógicamente, tiene que ser emparentado. Y es que el sistema inmunitario rechaza lo que no es propio. Una vez que haces el trasplante, le dura toda la vida. Pero luego hay otra cosa que nuestro trabajo también sirve, que es, en lugar de sustituir el sistema inmunitario, modificar el genoma del paciente. Entonces lo que se hace es se le proporciona a sus precursores una copia sana del gen que tienen enfermo, y con esa copia sana el individuo es capaz de desarrollar un sistema inmunitario sano, que además, debido a que el sistema inmunitario es muy proliferativo, con muy poca cantidad de terapia génica, es como se llama este procedimiento, se cura todo el individuo. ¿Y este tipo de terapia va a tardar mucho en llegar a España? Yo diría que no, porque en Europa ya está. Lo que pasa es que se ha hecho para las inmunodeficiencias más prevalentes, las más frecuentes, y estas de las que yo te estoy hablando son extremadamente raras. Entonces todavía no hay una población suficiente de enfermos que requieran la terapia génica, pero estar preparado con las herramientas necesarias para poderlo desarrollar, evidentemente hace más posible que eso ocurra. O sea que yo creo que no estamos muy lejos de esa posibilidad.